para Sí, cualquier cosa. ustedes pueden iniciar la clase, ahorita voy a encontrar cómo hacerlo de una vez. ¿El cohost? Ok, Sí, ahora nos vemos. claro que sí. Gracias. Gracias, doctor. ¿Cómo estás, Yadira? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Aquí ¿Qué tal? acostumbrándome al horario. Sí, ¿verdad? Te hacemos madrugar, qué barbaridad. No, lo que pasa es que ahorita estoy en Puebla y pues tengo el horario de las 10, pero con eso de los círculos de estudio y eso, se me va a complicar porque pues no me rijo ahorita con mi propio horario. Claro. Sí, es que además tu organismo se queda con el horario al que está acostumbrado, ¿no? Así es. Bueno, si te vemos cabecear, ya sabemos por qué. Cafecito, agua, tienes todo. Ahorita más al rato voy por mi café. Sí, 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 pues nos avisas con toda confianza, para que te vayamos acompañando aquí en este proceso. Tengo entendido que ya conoces a Jorge, ¿verdad? Así es. Ajá. Estuve con él durante un diplomado y pues yo creo que a lo largo de la maestría voy a estar viendo a maestros que ahora van a ser mis compañeros. ¿Me Sí. dejas copiar, Yadira, porfa? Ah, bueno, mientras Pues que copie bien. sí, ¿verdad? Con que no copie mal. Pues justo la idea exactamente es estarnos acompañando, aprendiendo juntos. Sí, vamos a estar de compañeritos, Jorge y una servidora, Yadira. Y y bueno, pues teníamos aquí a Ángel, acompañándonos, pero está atendiendo unos problemas de salud y posiblemente no pueda quedarse con nosotros dentro del proceso. Ya nos confirmará, ¿verdad, George? Exactamente, sí. Este, pero bueno, estamos aquí nosotros y nos toca un proceso muy interesante que es el de los principios psicosociales. Hace rato se estaba grabando, pero yo ahorita no estoy muy segura. Denme un... Ya volví. Sí, sí se está grabando. Ah, ok. Sí, Muchas, muchas Ok. gracias, Toño. de Sí, nada, aquí sigo. sí es muy importante que ustedes puedan tener la grabación. Y bueno, básicamente, me gustaría justamente que tomáramos un momento para revisar parte de la lectura del libro de Psicología Organizacional con Chavenato, que me parece que es una lectura que aporta elementos muy buenos para el diálogo. Entonces, pues bueno, puse aquí unas preguntas como para ir abriendo boca en este proceso. Y me gustaría que lo fuéramos comentando libremente. No sé si tuvieron oportunidad de leer el libro. Sí, de hecho, en cuanto lo mandaron al grupo, lo empecé a leer. Sí, ¿verdad? Es que tú eres bien aplicadita. Qué bueno. Y justo, pues podemos hablar de estos temas de manera libre, porque no necesitamos hacerlos de manera particular, sino bueno, les puse estas preguntas. ¿Cuál es el enfoque de Chavenato en su libro de Psicología Organizacional? ¿Cómo comparte que debemos abordar el cambio? ¿Qué elementos nos dice que abarca el término de la ola del cambio y con qué retos se enfrentan las organizaciones e instituciones actualmente? Eh, que no, me gustaría como dejar nada fuera dentro de los términos, hablando justamente de Teletón, de todas las organizaciones, escuelas, universidades, todos los lugares en donde hay equipos de trabajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, a ver, George, tú que eres el experto, ¿qué nos quieres comentar en cuanto al libro de Chavenato? ¿Qué fue lo que te llamó la atención que nos compartiste esta bibliografía tan interesante?
Bueno, creo que Chavenato, bueno, es un libro que a mí me ha parecido muy interesante en cuanto lo conocí, porque lo que me interesó de estas primeras páginas que nos dejaste leer fue básicamente cómo es de que entramos en la organización a partir de identificar a las personas. Cuando habla de que vivimos en un mundo globalizado, tecnológico, y que además de eso, hay dos elementos que creo que antes o en mis tiempos no se manejaban del todo, o al menos con tanta intensidad, que era la parte ética y la parte de diversidad. Creo que a partir de esta época en la que la posmodernidad se ha generado como un proceso eh, desintegrador de las viejas historias, y no digo que fueran malas, pero me refiero a viejas historias como el comunismo, el marxismo, el capitalismo, el islamismo, todos los ismos se fragmentan y entonces al fragmentarse quedan como eh, mm, diferentes partes que tienen su propia identidad o que al menos buscan su propia identidad. Y de ahí que la parte de diversidad que incluye el Chavanato en este contexto, pues incorpora esas diferencias, ¿no? No las rechaza, sino que las incorpora como un elemento que debe de estar considerado. Y lo vemos, por ejemplo, con las diferentes normas que hay, por ejemplo, de no discriminación e igualdad, que precisamente buscan de que eso que en su momento era un prejuicio de rechazo, hoy se convierta como en una forma de integrarse como un todo, ¿no? Como un solo bloque humano. Y la otra parte es la ética, ¿no? Que si bien ha existido, pues desde antes que existieran las organizaciones, creo que es lo que, a la luz de esta fragmentación, donde cada quien puede pensar mi verdad es mi verdad, muy a la Niurka, entonces creo que cuando tenemos esta ética, aún dentro de lo diverso, reflexiono sobre lo que mi forma de ver o de ser puede afectar al otro. Y dentro de las organizaciones, de acuerdo a lo que iba leyendo de Chavenato, es algo fundamental para que funcione un grupo. Entonces, de ahí que el grupo que tenemos enfrente puede ser tan diverso, con valores tan diversos, que, que aún habiendo eso, los objetivos organizacionales siguen siendo una ruta, o más bien un faro para que se camine una ruta a partir de esta integración. Es un poco lo que recuerdo de esta lectura o que me quedó de reflexión, Miri. Muchísimas gracias, Josh. Ni siquiera quiero agregar nada para no desviar las opiniones de Yadira, ya que nos das bueno, una opinión tan completa. Muchísimas gracias. Yadira, ¿tú qué opinas? Pues a lo que leí en el libro me quedo con que hay diferentes organizaciones, pero no todas se aplican de la misma manera. Todos tienen sus diferencias, su cultura organizacional muy independiente y sí se rigen por valores, pero lo impresionante es que cada persona que se va integrando decide si formar parte de esta organización porque se complementa a su ser, sus ideales y sus valores, y de esta manera pues pueden ir trabajando constantemente sin sentirse pues mal o que están faltando al respeto a la misma organización. Uh-huh. O sea, de alguna manera vemos las diferencias individuales y cómo pueden sumar o restar a esa cultura organizacional. Y sobre todo cuando nos incorporamos a ellas, pues vamos a tener una opinión muy particular. Básicamente, sí, la meta de la psicología organizacional es ver cómo los integramos y cómo nos integramos como una unidad. Porque desde esta visión sistémica, pues podríamos excluir o excluirnos todos y cada quien jalar como agüita para su molino, de alguna manera.
Y entonces, nunca habría una misión, unos valores compartidos que realmente pudieran unificar los esfuerzos, quizás, ¿no? Algo, algo de lo que están comentando ustedes es, bueno, ¿qué pasa con esas diferencias y qué pasa con esta capacidad de inclusión que van teniendo las empresas? A lo mejor si se excluía, pues me parece que hace unos años no estábamos tan preocupados por si había bullying o si se segregaban a ciertos grupos, ya sea por cultura o por lo que fuera. Recuerdo haber trabajado en un despacho contable donde había un chico de Oaxaca que caminaba arrastrando los pies. Y entonces, le hacían mucha burla por eso, ¿no? Y entonces era como de sierra y el guarache veloz le decían al chico y todo esto, lo cual, pues, si, no sé si una vez o ninguna, pero que te apoden de esa manera y que te hagan burla por un estilo, pues no es nada, nada agradable. Y entonces el que te vayan dando nombres y etiquetas a diestra y siniestra y que se diga somos nosotros y aquellos, pues llega a ser un problema que genera grandes brechas en las organizaciones. Justo tengo un juego de gamificación que surgió por solicitud de las empresas y que, bueno, fue diseñado y ya se ha manejado en varias, que tiene que ver con cómo acortar esas brechas generacionales, porque a fin de cuentas ha llegado a traer grandes conflictos. En cómo piensan los millennials y los de la generación X y qué pasa con los baby boomers. Y de verdad nos parece que este libro de Chavenato pone en la mesa puntos que a lo mejor no se tocan de manera conjunta en muchas lecturas, ¿no? Entonces aquí sí tenemos la oportunidad de hablar qué pasa después de todos estos cambios, qué pasa con las visiones unidas y las individuales y cómo se va viviendo también esto del cambio. Y desde aquí me paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo comparte que debemos aportar el cambio y qué piensan ustedes al respecto? ¿Quién quiere empezar a comentar? Si quieres, no sé si quieras empezar tú, Yadira. Bueno, en este caso debemos abordar el cambio desde lo multidisciplinario, saber que no todos tenemos las mismas habilidades y complementarnos unos con los otros. Y básicamente a través de del respeto, que es un valor fundamental. George. Sí, bueno, yo creo que lo que propone Chavenato en esta parte es la manera en que el cambio surge dentro de los sistemas, ¿no? Yo lo que pude entender y lo fui interrelacionando con la parte que me atrajo mucho de lo sistémico, es precisamente de que cada parte del sistema que está constituido por otros subsistemas eh, generan una serie de dinámicas entre sí, en lo cual podría yo identificar como cambio, ¿no? Como necesidad de un cambio. Un cambio en la inflación evidentemente causa un impacto a nivel macro en los sistemas familiares, empresariales, comerciales. Entonces, ese cambio, hay dos formas, o nos resistimos o nos adaptamos al mismo. Y dentro de ese proceso, creo que la parte que eh, pienso Chavenato propone es el que los grupos o los equipos tienen que comunicarse de diferente manera para poder integrarse en ese cambio. Y el comportamiento organizacional
es el que permite que esas variables se interconecten. Dentro de este mismo cambio, tanto la parte de las variables dependientes y las independientes empiezan a generar resultados diferentes. Y dependiendo de la gestión, en este caso siento de los jefes, de los directivos, ya hablando específicamente de las direcciones o de las empresas, es la que nos lleva de alguna u otra forma a adaptarnos adecuadamente al cambio. Pienso que, aunque no lo menciona de una manera directa dentro del libro, este mundo VICA precisamente pretende integrar esta volatilidad que tiene el mundo, esta incertidumbre, esta complejidad y ambigüedad. No es otra cosa más que las manifestaciones de que vivimos constantemente en un proceso de cambio que puede ser adaptativo, reactivo, pienso yo, y que en esos dos extremos caen empresas que se mantienen y empresas que mueren, y que el único que puede adaptarse a ese cambio, eh, porque los otros tienen que sufrir el cambio, las cosas inanimadas o los animales, las plantas que sufren el cambio, eh, el que se adapta de manera inteligente ante sus carencias es precisamente el ser humano, y a partir de ahí el comportamiento humano se convierte en algo fundamental a estudiar. Es lo que puedo entender de lo que menciona en el libro. Sí, fíjense que me pasó lo mismo, ¿no? Así como atinadamente comenta Yadira que necesitamos integrarnos todos de una manera multidisciplinaria y tal vez hasta interdisciplinaria, es algo que plantea, porque cuando lo hacemos de manera multidisciplinaria es todos estamos juntando nuestras habilidades, herramientas, disciplinas, pero no necesariamente estamos interactuando o integrando esas habilidades, esos enfoques que tenemos. Y cuando lo podemos hacer de manera interdisciplinaria, colaborativa, pues verdaderamente es que podemos llegar uno o varios escalones más allá, sobre todo cuando este pensamiento es trascendente, que es algo que también nos menciona y que lo incluye con esto sistémico que tú nos compartes, George. Y entonces me pasó lo mismo, como que no habla necesariamente de un mundo VICA, pero está implícito ahí. ¿Qué pasa en un entorno que demanda, que va en un acelere impresionante en donde tenemos que dar respuesta? Y entonces pienso o pensaba yo justamente, ¿no? En el Teletón, en las universidades, en las instituciones bancarias, en cómo se dan esos cambios y en si son capaces de adaptarlos o no. Digo, compartiendo ahí una experiencia personal acerca de Banamex. Por ejemplo, yo he dado algunos cursos ahí y me ha ido muy bien en cuanto a la política y el enfoque que tienen, pero no necesariamente esto se transmina o se permea hacia todas las sucursales. Y en particular, una que tengo aquí por mi casa, que es su casa, el trato es como si en lugar de ser cliente fueras delincuente. Y entonces, no sé si ustedes han tenido esta vivencia, pero es como a qué viene, por qué viene, qué le pasa, no puede hacer este proceso, tiene que hacerlo de esta manera. Y entonces, en lugar de que el usuario tenga como una facilidad en cuanto a tener acceso a su sistema, pues se convierte ahí como en toda una odisea, ¿no? Y entonces les dije, ¿saben qué? Quiero cancelar mi cuenta, mi tarjeta, dejémoslo así, porque ya estoy como cansada del banco. Y me decían, ¿cuál es la razón? Pues la razón es que ustedes me tratan como delincuente y en mi banco chiquito, lindo, que es el Banco del Bajío, yo soy una reina y no tengo ningún problema para accesar a los sistemas. Ahí estamos hablando de algo real, que es una experiencia muy particular, pero se los comparto ahorita porque ellos están tomando en cuenta el sistema, están tomando en cuenta todas las edades, por ejemplo, de las personas. Yo tuve problemas con ciertas cosas para trabajar su plataforma,
Pero si nosotros hablamos de alguien de 70 años para arriba, pues no sé cómo les vaya, ¿no? Y precisamente he tenido muchos conocidos con problemáticas por las exigencias que ellos plantean. ¿Qué tanto es pensar en el sistema? ¿Qué tanto es utilizar un lenguaje o una política inclusiva? ¿Hasta dónde estamos llevando este manejo que hacemos con cada una de las personas? Y así como vemos empresas como muy modernas, en donde exigen que los clientes entren al cambio, también vemos a instituciones o lugares que no habían entrado en la tecnología hasta ahora que llegó la pandemia. Y entonces lo que veníamos trayendo atrasado, lo tuvimos que incorporar de manera inmediata, porque si no, podíamos perecer. De hecho, muchas empresas perecieron. Y ahí Chavenato también nos habla de la ola del cambio. ¿Qué tanto como líderes, como equipos, estamos pudiendo incorporarnos en esta parte y teniendo tanto a nivel individual como a nivel colaborativo estas habilidades para poder construir, escucharnos, y por eso hablaba de preguntas conjuntas y de enfrentar esos retos? ¿Cuáles son los retos que nos está demandando el mundo actual y que nosotros todavía no podemos incorporarnos? Justo ayer me invitaba una amiga a dar una plática de antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad? Y tiene que ver con un concepto que va más allá de la resiliencia, no sé si lo conozcan, pero desde dónde estamos trabajando cada uno de nosotros para hacer una parte atractiva a las organizaciones y para poder verdaderamente aportar algo a nuestra sociedad. Y bueno, dentro de todo esto que vamos comentando, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo lo están viviendo ustedes con pues las empresas que colaboran? Yadira, Pues de tu ronco. básicamente dentro de mi organización, creo que el reto más grande para mí, que vengo siendo la directora general del Estado, es empezar a delegar las actividades, porque si bien una ola de cambio, necesitas delegar actividades para no tener tanta sobrecarga tú y poder administrar bien los tiempos y los proyectos en general. Y básicamente la comunicación interna, porque yo puedo decirles una cosa, pero si no le explico claramente el concepto, van a entender algo totalmente diferente, y lo que entendieron es lo que van a empezar a expresar con terceras personas. Y ahí que tanto se afecta el sistema y el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Así es, viene siendo como que un teléfono descompuesto. Exacto, precisamente. George, te veo ahí en sus marcas, listos. Está silenciada ahorita. Seguro está muy interesante. Te escuchamos. Gracias. Bueno, yo creo que tal vez a diferencia de Yadira, me ha tocado vivir más años, no sé si más experiencias o de qué tipo, pero más años de experiencia. Y a ver, desde que trabajé en Bimbo en Hacienda 1976 a la fecha, pues sí he visto que ha habido unos cambios muy importantes en la forma de trabajar. En mi época, el conservar el empleo, el mantener la seguridad en el empleo e inclusive la idea de crecer dentro de la empresa, pues era algo aspiracional, ¿no? Uno conseguía chamba y decía, bueno, pues no la suelto, ¿no? Y sobre todo si era un lugar adecuado. A mí me tocó en su momento decir, bueno, ¿en dónde trabajo? ¿En una empresa que no conozco de la iniciativa privada o en el Seguro Social? Bueno, desde ahí tuve la posibilidad de decidir
en ese punto. Creo que decidí bien porque la empresa que no conocía era un hombre del corporativo de Bimbo, pues cuando lo supe 3 meses después, pues me encantó la idea. Pero creo que los cambios que ha habido han exigido eh, un cambio en la persona, un cambio en la forma de dirigir a las personas. Y creo que yo viví una época donde el liderazgo fue un tanto cuanto paternalista, un liderazgo a veces crítico, un tipo capataz, un liderazgo de que se hace lo que yo digo y no se hace otra cosa. A la época en la que hoy vivimos, donde se habla, y no estoy del todo de acuerdo con el término, pero simplemente lo menciono, de la generación de cristal, ¿no? Que no les podemos decir nada porque ya nos empiezan a reclamar, o inclusive los niños, cuando los papás actualmente los tratan mal, ya pueden denunciar y demandar a los papás por maltrato. Entonces veo ese extremo y veo que el cambio ha ido sucediendo, eh, pero no veo que haya un alineamiento para un mejor convivir, ¿no? Al contrario, creo que siento que se polariza más la situación. Tal vez es un punto de vista pesimista, pero en esta ola de cambios que está ocurriendo, siento que muchos estamos en la parte de abajo, que se nos está cayendo todo lo de arriba, y algunos que están arriba no sienten lo duro que está sufriendo, pero tarde o temprano la ola va a caer y ellos tal vez no van a estar con la suficiente capacidad. Esa es mi preocupación, por llamarlo así. No de que tengan, cambio la palabra, eh, tienen la capacidad, y yo creo que más capacidad o igual que la que tuvimos en nuestra época, solo que eh, tal vez el esperar quién es el que tiene que hacer el cambio sea la gran diferencia. Ujú, ujú. Hay muchas cosas que creo que compartimos y otras, afortunadamente, nos dan como esta riqueza de la diversificación y es lo que nos permite ir sumando dentro de estos escalafones y poder tener una visión más amplia que nos dé las experiencias y las edades de cada uno. Este, Yadira habla de lo que le pasa en su liderazgo al comunicarle a los equipos, ¿no? Y de qué tan clara o no es esa comunicación. Y luego tú planteas las diferencias entre las edades y las necesidades, George. ¿Y qué pasa con esta ola del cambio? Creo que este término se ha comentado mucho, lo podemos ver fácilmente en algunos artículos de internet, pero lo importante es qué pasa desde nuestras vivencias. Y como comentaste, no necesariamente es quién tiene mejores habilidades o quién sabe más o no. Pero poder hablar de estos años vividos y de lo que nos pasó en un momento dado nos permite hacer este comparativo y la historia te permite entender a lo que hemos llegado a veces, ¿no? O cómo es que estamos aquí. En esto que dices de la demanda de los hijos, definitivamente, pues, desde mi muy particular punto de vista, puedo sentir que hacía mucha falta, sigue habiendo muchos niños o adolescentes maltratados. Pero ahora también lo que me pasa es la preocupación del maltrato de los padres. Ujú. Y de si ellos pueden demandar o no por el maltrato de los hijos. Desafortunadamente tenemos historias de hijos que han asesinado o violentado a los papás por un Nintendo, ¿no? O por decirle apague el juego y vente a comer. Para que tú puedas seguir viviendo en esta casa necesitas estudiar y entonces el muchachito o la muchachita se monta en pantera porque ¿cómo te atreves a ponerme estos límites o a decirme que lave yo mi ropa, ¿no? Que recoja mi cuarto, ya ni siquiera que lave la ropa. Entonces, estos cambios que se viven a nivel familiar los podemos traspolar perfecto a las empresas de hasta dónde está pasando tu compromiso en esto que dices, Yadira. Una es que tú pases la instrucción, pero otra también es que al equipo le preocupe ejecutarla, ¿no?
o se comprometa o esté motivado para llevarla a cabo. ¿Desde dónde? Que ahí estamos, ahí estoy introduciendo otro término que tiene que ver con la motivación, el compromiso en la tarea, en el cumplimiento de objetivos. Pero dices, sí son elementos que tienen que ver, en donde cada miembro decide si está o no está ahí, si se sube o no se sube al barco y desde qué nivel de compromiso. Y entonces estamos hablando de como líder, cómo tienes que decir las instrucciones, cómo contemplas a tu sistema y cómo trabajas a cada uno de los integrantes. Nótese que estamos hablando en este módulo de participación. Nos tocan los grupos. Y entonces, desde ahí ¿los trabajamos iguales o los trabajamos de manera diferente? ¿Qué nos dice esta ola del cambio? ¿Desde dónde y cómo vamos a construir con ellos? ¿Y qué está pasando conmigo también? ¿Cuál es mi historia personal? ¿Y cómo estoy acostumbrada a decir las instrucciones? Entonces, al hablar de la ola del cambio, pues sí me pongo a pensar en mi papá, no sé, entró al Seguro Social y se jubiló del Seguro Social, ahí estuvo toda su vida y ahí estuvieron 3 de sus hermanos y mi abuelo, ¿no? O sea que 4 miembros de la familia vivieron y mantuvieron a sus familias en función del IMSS. A mí me decían que tenía yo la oportunidad para esto como psicóloga y que entrara porque era una empresa fabulosa. Sí hice los exámenes, sí me aceptaban y entraba yo en guarderías como psicóloga, entonces siempre te dicen que entras como en esta parte primaria y que después ya te puedes ir desarrollando en tu carrera. Y a mí como generación X me tocó decidir, porque todavía hubiera podido, si formaba yo parte de esta institución o quería emprender el vuelo en otros lugares que no iban a tener esta misma seguridad y estabilidad, pero en donde sí podía aprender más cosas, muchísima mayor diversidad de mi carrera. Y entonces dije, me lo aviento, ¿no? No quiero esta seguridad del IMSS, me voy a emprender vuelo a distintos lados y de ahí a centros de integración juvenil, a laboratorios farmacéuticos. Acabé siendo yo gerente de sistemas, que dices, y capacitación que tenía que ver con la psicología, ¿no? Pero era lo que yo quería, aventarme el clavado a la aventura y decir, quiero otras instituciones y no quiero como este cobijo que puede ser maravilloso en un sentido en cuanto a la estabilidad y en la economía, pero a lo mejor no me va a permitir conocer tantos mundos, tantas cosas y variantes como los que estoy yo buscando. Y de ahí, de esta época a la que vivimos actualmente, es otro cambio totalmente diferente. Y entonces, lo que nosotros podíamos tomar a nivel de cursos, a nivel de libros, a veces lo obtenemos con un clic en el Internet. Y bueno, la diferencia radica también en qué tan capaz soy de encontrar esta información fidedigna e importante y de cómo me incorporo a los grupos. Entonces, la ola del cambio tiene que ver con un montón de cosas, con economía, con relaciones, con maneras de comunicarme, con todas las apps que tenemos, con la tecnología que viene a ser totalmente cambiante. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo estás viviendo y cómo influye esto en nuestras conversaciones? ¿Qué sucede en este mundo actual y entonces con qué retos nos estamos enfrentando hoy en el día a día? George, ahora primero y luego Yadira, para que vayamos ahí. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que eh, los retos son, creo que desde el punto de vista, y yo así lo asumo, primero ético. Ajá. Creo que es el gran reto. Hoy por hoy, creo que la gran
brecha que hay entre la pobreza y una calidad de vida adecuada es mucha. Y sigue ampliándose, ¿no? Sigue. El segundo el reto, pienso yo, que es el, el medioambiental. Y no solamente me refiero al cuidado del medio ambiente, de las plantas, de los animales, que es muy importante, pero por ahí se está Ujú. iniciando. El gran reto es integrarnos a la naturaleza como parte de la naturaleza. Creo que la soberbia con la que el ser humano considera que es la, es- lo mejor de la creación, creo que esa soberbia tarde o temprano nos va a colapsar en ese punto. Entonces, este segundo reto es cómo integrarnos a la naturaleza, convivir con la naturaleza como parte de lo que somos de ella. Y un tercer elemento pienso que es la deshumanización que estamos teniendo. La deshumanización en el sentido que cada vez nos cosificamos más, cada vez eh, pues la ola de tecnología, somos víctimas, por decirlo así, víctimas eh, bio- voluntarias, sí, víctimas voluntarias de este avance tecnológico. Al nosotros utilizar la tecnología como una prótesis de nosotros mismos y en ese ir hacia allá nos convertimos, convertimos la tecnología en un proceso de una prótesis, ¿no? Le hacemos una prótesis de nosotros y creemos que es una extensión nuestra, cuando es simplemente un medio para humanizarnos. Entonces, yo diría, de entrada, se me vienen a la mente esos tres retos que como organizaciones, empresas, ONGs, instituciones sociales, familia, escuelas, sí tiene que haber volver a repensar cómo educar, qué educar, volver a repensar cómo hacer empresa, volver a repensar esta parte de la solidaridad y subsidiariedad desde las organizaciones y, ¿por qué no? Repensar la economía per se, ¿no? Ya no como un medio de enriquecimiento de unos cuantos, a convertirlo como el origen de su palabra es, ¿no? Una administración de la casa, economos, y que administremos la casa común que es el planeta. Creo que ese es lo que yo podría comentar, Miri. Ok. Pues hay muchos temas ahí en los que, por supuesto, nos iremos extendiendo a lo largo de la maestría, como todos los que comentas y sobre todo el tema ético de cómo nos define y qué tanto nos va ayudando a hacer empresa. Ayudando o estorbando, por supuesto. Yadira. La verdad es que yo sí comparto algunos retos que mencionó Jorge, pero en mi caso yo los catalogo como de primera instancia el choque cultural, porque al menos si hablamos de la República Mexicana, cada estado se rige por una cultura totalmente diferente. Si nos vamos, por ejemplo, a Chiapas, a Oaxaca, ellos, su cultura es tener más contacto con la naturaleza, servirle a la naturaleza, porque a partir de ella tienen sus productos alimenticios. Pero es totalmente diferente si nos vamos al estado de Sonora, a Baja California, que ellos son más de la ganadería, producen más ganado para poderlo solventar. Así que el choque cultural es el reto importante. El segundo que yo diría es la ética, pero ética democrática, porque realmente no todos los ciudadanos tenemos el valor de tomar las decisiones en circunstancias importantes. Todos nos dejamos por, pues estoy de acuerdo con esa persona, que se haga
lo que él dice, pero no replantean sus ideas, las analizan para poderlas establecer y llevarlas a cabo. Y como tercero, creo que el reto sería la cuestión de tecnología e innovación. Estamos abriendo una nueva brecha en tecnología en donde realmente nos está rebasando y la mayoría, al menos hablo por mí, seguimos con la escuela antigua de, en vez de estar tecleando y tomar notas de manera digital, prefiere escribirlo en una libreta para tenerlo más seguro. Así que ese es el reto que nos corresponde y creo que no solamente a los adultos, sino también a los jóvenes, aunque seamos la generación Z, millennial o los de cristal, que ya tenemos de alguna manera el chip integrando de la tecnología. Constantemente nos tenemos que estar actualizando porque la tecnología nos está rebasando y no sabemos cómo atacarla. Sí, bueno, con este último punto se dice que no hay manera de estar al día con la tecnología, ¿no? O sea que todos, por más jóvenes y modernos que seamos, tenemos un atraso significativo porque la velocidad es tal que no alcanzamos a subirnos a este ritmo. Y justo con esto que estamos hablando de la última pregunta, ¿con qué retos nos enfrentamos actualmente? Es el proyecto que nosotros vamos a hacer en este módulo y que pues ya empezamos a conversar sobre él. La idea es poner en este trabajo que van a entregar al final de estas sesiones, de con qué retos me estoy enfrentando en mi organización y cuál es la propuesta que yo voy a hacer para abordarlos de la mejor manera posible, de la manera más positiva, aprovechando justo los elementos que estamos sabiendo aquí y también de los cuales nos podemos hacer e ir sumando en función de investigación, conversaciones con especialistas, con compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿con qué retos nos enfrentamos actualmente y cuál es nuestra propuesta para solucionarlo? Que la seguiremos construyendo también gracias a estas conversaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien quiere agregar, reportar algo? ¿No? ¿Vamos bien? Pues vamos bien, vamos bien. Ok. Pues pasamos a esta parte de la frase que quería compartirles el día de hoy. El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común consiga resultados poco comunes. De Ifeanyi Onowawa. Y verdaderamente pues tiene que ver con esto que tenemos la oportunidad de conversar y que hemos experienciado. Y ahora vamos a pasar a un quiz que tiene que ver con la clase de hoy para ver desde dónde partimos, que les voy a compartir en el chat para que lo contestemos y veamos cómo nos sentimos en conocimientos sobre estos temas. Tiene dos preguntas abiertas, me parece. Y entonces siéntanse libres de ponerlo con sus palabras. Aquí está en el chat. Y lo contestamos ahorita rápidamente. No vamos a consultar nada, sino con los conocimientos que tenemos, lo contestamos en nuestras propias palabras. Yo creo que con 4 minutos tenemos para contestarlo. ¿Ya lo pudieron enlazar? Sí. Sí, ya. Está en la liga del Zoom, ¿verdad? Aquí en el chat, sí, del Zoom. Ah, ok, sí, la estaba buscando en el... Ok, perfecto. General.
Listo, ya lo contesté. Yo también, ya acabé. Creo que tienes tu mute, Miri, si estás hablando. Gracias, George. Pues si nosotros vemos, ¿están viendo la pantalla? Sí, Ok, gracias. Si hablamos del modelo biopsicosocial, pues básicamente estamos hablando de que se interesa por el individuo en su entorno a través de aspectos individuales, estructurales, socioculturales y políticos. O sea, el modelo psicosocial abarca todo lo que es el entorno, como decíamos a un inicio, desde una visión sistémica. Y se va a concentrar en las vidas humanas, desde las habilidades que tienen las personas para participar en las organizaciones y de oportunidades reales que se pueden trabajar. Entonces, el proceso va justamente a basarse en ampliar estas capacidades personales y las oportunidades sociales que permitan elegir la vida que la persona considera deseable. Esto se oye muy bonito, pero la cuestión es cómo lo llevamos a la práctica de manera real, con todo lo que implica, con las circunstancias, con los problemas, con la velocidad, con la incertidumbre, cómo lo podemos incorporar, inclusive desde cómo la persona puede estar, como decíamos, motivada, comprometida a hacerlo. Entonces, bueno, sí es importante que analicemos la realidad y sus prioridades de intervención tienen que ver con la persona y con la experiencia y reúne procesos familiares, comunitarios y sociales. ¿Por qué? Porque la persona no existe al margen de este ambiente en el que está involucrada. Como nos decía Chavenato, forma parte de un sistema involucrado con otros subsistemas que son afectados también en sí por su entorno. Entonces, coexiste desde una interacción continua entre esta persona que se le denomina la dimensión personal y su contexto que tiene que ver la dimensión social. Y de ahí son una serie de fenómenos impresionantes que también incluye, por supuesto, los medios sociales que tienen un peso enorme en nuestra realidad, ¿no? Y que se van matizando en función a eso. Yo me acuerdo, Yadira, por ejemplo, que la sesión pasada dijiste, yo descanso un día a la semana de las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque me importa este tiempo para mí, este proceso de desintoxicación a veces hace falta, pero, por ejemplo, no todos lo aplican. Y entonces el peso que se da de los medios hacia la vida de las personas es muy fuerte. Entonces, de acuerdo a los estudios, pues dependiendo de la edad de las personas y su medio, pero pueden estar conectadas desde 2 horas diarias hasta 8, 10 horas diarias en los medios. ¿Y qué es lo que pasa con esa relación y con esa visión del mundo? Hay dos niveles básicos de acercamiento a la realidad, persona y sociedad, y entonces todos se van influyendo de manera totalmente dinámica. Los principios psicosociales, y esto tiene mucho que ver con la NOM 035, colaboran desde una perspectiva integral y contemplan los diferentes niveles de funcionamiento. La dimensión mental, conceptual, la afectiva, emocional, tiene que ver con el comportamiento, con las relaciones, con la identidad y la cultura, que era lo que comentaba Yadira, cómo cambian las cosas en función del lugar al que pertenecemos, desde dónde se abordan las necesidades. Hablabas de Oaxaca, por ejemplo, que tiene que ver con la alimentación e inmediatamente pensé, trabajando en comunidades cuando hacen
las cobijas, por ejemplo, para que ellos puedan pintar sus tapetes y todo este tipo de cosas, pues tiene que ver con productos totalmente naturales y de si tienen esos medios y cómo los trabajan a nivel colaboración, qué es lo que pasa con sus alebrijes, por ejemplo, con sus ollas, etcétera. Y todo esto te va definiendo como comunidad. Esto tiene énfasis en la prevención de las dificultades y obviamente en la promoción de capacidades. Por eso interesa tanto desde su proyecto tomar en cuenta el sistema, saber en función de los problemas qué cosas se puede prevenir, comentarlo con sus equipos y también, por supuesto, basarse en las fortalezas. Si podemos identificar los factores de riesgo, también podemos ir viendo los factores protectores que en cada caso nos van a ir ayudando a este desenvolvimiento, ¿no? Y hasta aquí me detengo y Yadira te pregunto, ¿qué tanto sabes de la NOM 035? La verdad, nomás sé que esta norma se basa en la personalidad para evaluar el estrés laboral, la ansiedad que tienen los colaboradores, pero más allá no desconozco con totalidad. Ok. No le pregunto a George porque ya sé lo que Ya me dijeron que él fue uno de los que se pusieron a armar la norma. Sí. Entonces te van a Conocí a alguien cercano conocí a alguien que hizo eso. No estuve tan cerca. También se llama Jorge, pero no era ese Jorge, no era yo. Jorge Mérida, Jorge Mérida, exacto. diseñando parte de la norma, pues de hecho, Jorge y yo hemos tenido la oportunidad de implementar cuestiones sobre riesgos psicosociales, en las empresas. Y esto se origina básicamente porque a nivel mundial, ahora sí que no solo fue a nivel particular, sino a nivel, no es a nivel nacional, ¿no? Exclusivamente, sino a nivel mundial. La OIT empieza a ver estas estadísticas acerca de los problemas que se dan en las empresas. Y entonces, en función a esto, también se ve el costo que resulta para los países el que no se aborden las cuestiones de riesgo psicosocial, que sí tiene que ver con estrés, pero tiene que ver con otros elementos. Y no sé si nos sigues escuchando, Yadira. Sí, aquí sigo. Ah, ok. Porque no vaya a estar diciéndole algo a George que ya se lo sabe, me va a decir a mí para que me lo repita. Y básicamente, aparte del estrés, tiene que ver con, tú desayuna, come, toma lo que necesitas, Yadira. Estamos aquí en confianza. Yo también tengo mi agüita de tuna. George, ¿tú no tienes tu cafecito? Sí, aquí está. ¿Verdad? Si no, no aguantamos la clase. Entonces, bueno, tiene que ver con acontecimientos traumáticos severos, que ya sea con accidentes o con otro tipo de circunstancias, sismos, pandemia, etcétera. Tiene que ver con las cargas de trabajo, con el cómo se va haciendo la distribución de las responsabilidades, lo que pasa con la cultura organizacional y la manera en la que se ejerce el liderazgo. Entonces, los riesgos psicosociales es lo que estamos viendo ahorita en este módulo, tiene que ver con toda la parte de la cultura organizacional del trabajo y de cómo se reparten las cargas. La Organización Internacional del Trabajo dijo, nosotros ya no, o sea, si seguimos ignorando esto, que también lo hizo en conjunción con la OMS, está saliendo muy cara la salud a los países y las organizaciones porque nadie se hace cargo de esto de la manera consciente y responsable que lo deberíamos de hacer. Y entonces es algo que se promueve como vamos a cuidar esto que si se hace desde donde hay control, que es en las organizaciones, pues podemos ser un elemento de seguridad en lugar de un elemento de enfermedad, ¿verdad? O sea, de riesgo que se vive en las organizaciones. Es de ahí que se propone a nivel mundial
El país ve la necesidad de incorporarse a esto, sí, por su economía, pero además, y debemos de decirlo así, al menos desde ahí lo interpreto yo, que desafortunadamente muchas cosas se hacen así en México, es si nosotros no incorporamos la NOM 035, no podemos trabajar, no podemos colaborar con las empresas a nivel internacional, porque no estamos siguiendo esos lineamientos que nos dan precisamente están muy quemadas las palabras, pero sí, la sostenibilidad de los proyectos y la sustentabilidad de las empresas. Es que podamos continuar desde una zona más segura, más humana, por supuesto, al abarcar estos principios. Entonces, existe la NOM 035 que se puede consultar directamente. La sugerencia es que sí la podamos revisar para que conceptualicemos qué es lo que implica, lo que abarca. Y a lo mejor desde ahí les puedo compartir una presentación chiquita, pero vale la pena que ustedes se metan a ojearla, a verla, porque es algo a lo que tienen que estar incorporadas todas las empresas. Y bueno, nos vimos atrasados por estos procesos de salud a través de la COVID-19, pero es algo que obviamente se está retomando y que tiene que estar ya implementado pues en todas las organizaciones, porque lo necesitamos, porque si no nos van a multar, pero además también porque es muy importante por estos principios que estamos viendo para que las empresas puedan tener bienestar integral y óptimo en las organizaciones. Entonces, justo los principios psicosociales ven estos factores protectores que sí van a caracterizar, como decías, Yadira, a la persona a nivel individual, pero también ven a toda la organización. Y para poder implementar la NOM 035 se parte de la misión y de la visión de la empresa, para desde ahí compartir y empezar a trabajar de manera conjunta. Y se habla mucho de responsabilidad de los trabajadores y de la empresa, los directivos en sí. Si no están unidos, entonces esto no se puede llevar a cabo. ¿Qué quiere decir? Que la empresa puede poner un reglamento de ponte el casco, y no empiezas a manejar los montacargas si tienes unos problemas de diabetes o de hipertensión, si estás desequilibrado. Y si el trabajador no respeta estos lineamientos, pues no va a haber manera de que la seguridad se mantenga. Entonces, obviamente no puedo decir el nombre, pero me llamaron de una empresa para trabajar este proceso de crisis, de intervención de crisis y duelo. Porque uno de los compañeros de montacarga falleció enfrente de todos, un accidente muy, muy aparatoso, muy desagradable. Y fue justamente por eso, porque la empresa en sus lineamientos decía, no te puedes subir si tienes algún desnivel de azúcar, de presión arterial, etcétera. El hombre por presiones familiares tenía estos dos desequilibrios y entonces de una pila de cajas cae y fallece frente a sus colaboradores, ¿no? Entonces, este compromiso, pues, es bilateral, tiene que ser de ambas partes para que pueda haber un beneficio y una serie de cuidados y se disminuyan los riesgos psicosociales. Entonces, eso es lo que plantea la norma de una manera muy estructurada a través de una serie de dimensiones que vale la pena que las conozcamos, porque si no es un poco como caminar a ciegas dentro de este proceso. Y bueno, dentro de esto, que venía dentro de las preguntas del quiz, se incluye la dignificación y el empoderamiento de la persona y las personas. La dignificación tiene que ver con condiciones de vida reales. ¿Cuáles son las necesidades humanas, la igualdad de derechos que comentabas hace rato, George, y oportunidades? Vienen a ser las finalidades principales de este enfoque. Fíjense, condiciones, necesidades, igualdad y oportunidades. Y entonces el empoderamiento de las personas y de los grupos es tanto un medio como un fin. Esto también tiene que ver con la motivación, chicos. Si nosotros entendemos el empoderamiento como un proceso
por el que las personas y las comunidades van a acceder a los recursos que tienen, como estos que hablabas de Adira, y las capacidades tanto personales como sociales. Tiene que ver el medio, pero por supuesto, tiene que ver a dónde pertenecemos, cuáles son nuestros intereses, sí, y tiene que ver con este concepto de presente y futuro, que también lo comentaba Jorge hace un momento. Si nosotros trabajamos solo con los objetivos inmediatos y no tenemos una visión futura que nos permita considerar que eso que estamos haciendo hoy no daña a nuestra comunidad y nuestro medio ambiente de manera que en 5 años yo ya no puedo estar ahí, pues entonces no está habiendo dignificación, ni está habiendo empoderamiento ni de la persona ni de la empresa. Y eso es lo que sucede muchas veces. Ahorita tenemos ganado, pues ahorita lo aprovechamos, pero estás teniendo los terrenos para que pasten y estos terrenos no están contaminados y van a poder mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, el que podamos ser sostenibles, el que tengamos una visión a futuro consciente, socialmente responsable, es muy importante. Porque, pues bueno, está comprobado que, por ejemplo, México no está trabajando a nivel organizacional con la capacidad para sostenerse ni en los 5 años siguientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si estamos consumiendo todas nuestras capacidades, como lo es el agua, como son los alimentos y demás, y no estamos generando proyectos que nos den sostenibilidad a 10, a 20 y a 30 años, ¿qué van a pasar con nuestras generaciones futuras? Y que conozcamos estas estadísticas es muy importante, porque cuando ejercemos el liderazgo o ejercemos la consultoría pues yo puedo estar trabajando en el hoy, pero si no estoy viendo que esta empresa no se va a sostener en 5 años, estoy ejerciendo un liderazgo de verdad efectivo y eficiente, o estoy trabajando en el típico bomberazo y nos volvemos líderes y equipos apagafuegos. Desde ahí es muy importante que sepamos cuál es nuestro medio, cuáles son nuestras posibilidades y cómo podemos ir construyendo para garantizar nuestra estadía y la estadía de la organización. Es desde ahí que nacen los proyectos sociales que son tan verdaderamente importantes y vitales para las empresas. Entonces, bueno, esta dignificación y empoderamiento va a enfocar la participación activa, por lo tanto, de las personas en estos procesos. Tenemos que descubrir nuestras propias habilidades y capacidades, tanto Gallup como la psicología positiva nos lo dice. Trabajar en función de las fortalezas nos dignifica y nos empodera. Antes la costumbre era de vamos a trabajar las habilidades y pon el dedo en la llaga de lo que no te sale y entonces me voy a empoderar si voy a trabajar mis debilidades. Claro, siempre va a ser positivo que trabajemos estas partes, pero apoyarnos en las fortalezas y cuando formamos los equipos, aprovechar esas fortalezas para sacar lo mejor de ellos es súper importante. La puesta en marcha de los recursos para alcanzar los fines con la mayor autonomía y libertad posible está basado en este concepto de descubrimiento de fortalezas, aprovechamiento de los mismos, de las personas, de los recursos que tenemos alrededor y de lo que podemos ir desarrollando. Y entonces incluye la intervención no solo de la persona a nivel individual, sino de los procesos. Hablemos de los procesos familiares, comunitarios y sociales. Hace rato yo les hablaba de esta persona que desafortunadamente falleció por el montacargas. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos trabajando el proceso, me decían los chicos, pues es que tenía un hijo con problema de adicción y entonces esto lo tenía desvelado y pues por eso estaba todo desnivelado a nivel azúcar y presión. Entonces, en las organizaciones sí tenemos que voltear a ver a las familias y sí tenemos que voltear a ver a la comunidad, a ver qué está pasando y si podemos inferir
o podemos trabajar de manera positiva en estos proyectos. Y es mucho de lo que se hace en las instituciones, en las comunidades, cuando se trabaja desde una manera socialmente responsable de vamos a cuidar a la comunidad y dejemos de quemar leña porque nos estamos contaminando todos y nos estamos acabando nuestros recursos, que son los árboles. Desde esos procesos que son socialmente responsables, es que estamos cuidando a las familias, a las comunidades, y entonces estamos garantizando el bienestar de todos. Bimbo es una de las empresas que trata de llevar estos procesos a cabo. Muchas instituciones, como hemos colaborado con Alternare, Jorge es ahí punta de lanza en este proceso de cuidar los entornos de la mariposa monarca y de cómo estas comunidades pueden vivirse de forma verdaderamente sostenible, sustentable, y que puedan tener no solo un cuidado, sino un enriquecimiento de su medio, recuperar estos entornos. Entonces, esto incluye que estemos trabajando de manera colaborativa y tener un enfoque interdisciplinario, como comentábamos hace rato. Y dentro de los principios psicosociales, pues bueno, hay muchos estudiosos sobre el tema. Festinger hablaba de que es desde 1954, de que el individuo necesita autoevaluarse para ver en dónde está y a dónde puede pertenecer, o sea, cuáles son los grupos que le hacen sentido, ¿no? En un momento dado, cuando les compartía esto del IMSS, dije, a mí no me hace sentido trabajar en el IMSS, aunque voy a estar muy cómoda, ¿no? O aparentemente cómoda. Y entonces, si vas diciendo, ¿pertenezco aquí o no pertenezco acá? A nivel grupal, la comparación no se hace solo sobre similitudes, sino también se ven las diferencias. Y Tajfel, por ejemplo, decía, el conocimiento que tiene el individuo de su pertenencia a ciertos grupos sociales también le da una significación emocional y evaluativa, la cual te hace pertenecer o no pertenecer. Entonces tú puedes sentir orgullo o vergüenza, y el que sientas vergüenza, por ejemplo, es lo que tiene que ver con esta pérdida de talento. Si tú no haces eco con el equipo al que perteneces, pues vas a empezar a irte, o estás, pero sin estar, lo que es el famoso presentismo, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con el principio de categorización social, la gente se va a identificar muchísimo más con un nosotros que con un ellos o aquellos. Entonces, la persona divide en nosotros y ellos según este principio de comparación social, y siente identidad cuando hay nosotros, cuando ellos o los otros son aquellos de allá. Y con aquellos de allá no hay identificación, no hay compromiso, no hay empatía, no hay nada. Es muy importante generar la identificación para que entonces hablemos de colaboración, de sinergia y todos estos principios que nos ayudan a sumar juntos. Fíjense qué importante es entonces la pertenencia, porque esto tiene consecuencias en nuestra identidad. Yo y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, formamos la identidad en función a los grupos a los que pertenecemos. Entonces, Yadira, ¿cómo te presentaste? Diciendo trabajo en dónde, ¿no? Y entonces, el formar parte del grupo de Teletón tiene que ver con esta identidad. Y dices, manejamos estos valores y estos principios y estamos llevando a cabo estas actividades que nos son importantes. Y cuando Jorge dice, me preocupo por el entorno y estoy pensando en dónde trabajamos y cómo podemos tener proyectos que miran el medio ambiente, está hablando de su identidad y pertenece o forma parte de los grupos que tienen coincidencia con estas cosas. Entonces, al autoevaluarnos cognitivamente y pertenecer a estos grupos, esto nos da un status quo del cual nos sentimos como personas orgullosas de formar parte de. Y si ese status quo no está bien fundamentado,
nos afecta en nuestra autoestima y en nuestra dignificación como personas, porque esto nos aportaría una identidad social negativa. De ahí que es tan importante conocer a las personas y poder alinear objetivos personales con los objetivos organizacionales. Y es que podemos hacer este match tan importante que nos permite trabajar juntos. Fíjense desde dónde construimos esta importancia. Entonces, buscar grupos, estrategias, nos da un estatus más elevado y tiene que ver con la estrategia de movilidad individual. La persona transforma los aspectos o valores en grupos positivos y selecciona en función de estas comparaciones. Eso tiene que ver con la estrategia de creatividad social. Y al entrar en competición directa con un grupo más elevado, lo cual puede originar conflictos o también puede ser algo propositivo que nos ayude a retarnos y crecer. Esto tiene que ver con la estrategia de competición social. Estos tres elementos, movilidad individual, creatividad social y competición social, son los que definen a los grupos y son los que como líderes y como empresas debemos de estar cuidando y fomentando para tener una mayor cohesión del grupo. Si tenemos cohesión, estamos comprometidos y vamos a trabajar todos juntos en un objetivo común. Desde ahí es que van las estrategias de manera muy importante. Hasta aquí, dudas o comentarios, los escucho. Yo sí tengo una duda. ¿Puede existir una competición social dentro de la misma organización? Por ejemplo, en mi caso, la organización es a nivel internacional, pero yo trabajo únicamente con el estado de Sonora. ¿Puede llegar a existir una competencia entre cómo se trabaja el estado de Sonora a comparación a cómo trabajan a nivel nacional? ¿Qué crees, George? Sí, aquí mi pregunta, me gusta mucho tu pregunta, Yadira, y me quedo pensando antes de alguna respuesta cuando hablas de una competencia. ¿Cómo le llamaste? Una competencia y le diste... Una, Que podía ser como negativa o... No, pero el nombre que le dio a la competencia, Ajá. ¿una competencia organizacional o cómo se la diste? No recuerda Yadira esa parte. Apagaste tu micrófono. ¿me escuchan? Ya. Ok, a lo que vuelvo a repetir, me refería a que si existe una competición social en cuestión a cómo se trabaja en un estado a comparación a cómo llegan a trabajarse a nivel nacional. Ya, ya. Fíjate, tu ONG, ¿a qué se dedica? Perdón, nada más recuérdame, Yadira. A fomentar los derechos humanos. Ok, perfecto. Bueno, yo te voy a comentar un poco mi experiencia en función de eso, en base a esta parte de competencia entre las organizaciones. Parto de que el paradigma de competencia, de alguna manera, limita mucho lo que se puede hacer al respecto. La competencia, a final de cuentas, lo que me hace es un comparativo entre lo que hace una y hace la otra. Y evidentemente, tarde o temprano, el organismo internacional busca hacer la comparación, ¿no? A ver cómo va este país, cómo va este estado, cómo va aquella, en base a los indicadores que les toca considerar. A mí me gusta pensar más bien en mejores prácticas, ¿sí? Si yo tengo una organización mundial y de esa organización mundial que tiene un propósito en particular, como lo mencionaba Miri, y qué es lo que nos hace estar ahí, la pertenencia de estar ahí, de alguna otra forma es como si yo dijera que mi brazo derecho es más fuerte que mi brazo izquierdo.
y entonces le doy preferencia a mi brazo izquierdo y desprecio el brazo derecho. O estoy más flaco de las piernas que del tórax y desprecio mis piernas porque, pues mira, el tórax he estado haciendo mucho ejercicio y ya estoy bien ponchado. O he corrido mucho y mis muslos están muy fuertes, aunque mi tórax está muy delgado. Pienso que cuando la comunidad es internacional, eh, hacer ese tipo de comparaciones de competencia sí puede llevar a desvirtuar el propósito de esa organización. Entonces yo partiría de, si llego a comparar, comparo mejores prácticas, más que una competencia entre instituciones. En esa comparación, mm, y desde el punto de vista de colaboración, sería de qué está haciendo Durango, por ejemplo. Tú estás en Durango, ¿verdad? Ok, me imagino que dijo que sí. Eh, eh, Está teniendo mejores resultados que estos otros. Ok, sí, eso me dicen los indicadores, pero más que pensar en una competencia, es qué está haciendo Durango que le convenga a Oaxaca o que le convenga a España o que le convenga a... Hay un término que me gusta mucho que se llama coopetencia, C-O-O-petencia, y es la colaboración a partir de las competencias, pero no competencias de uno contra el otro, que es un término más capitalista, sino desde ser competente, Ok, ¿sí? La colaboración desde el ser competente. Entonces, cuando yo veo que una unidad es mejor que la otra, estoy poniendo un término de competencia, pero cuando veo que una unidad tiene resultados diferentes, indicadores de resultados diferentes, trato de extraer las mejores prácticas para llevarlos a otro lado, porque a final de cuentas el organismo internacional es el que debe de fortalecerse. Desde un punto de vista de derechos humanos, no puedo hablar de que yo aplico mejor los derechos humanos que otros, o yo los fomento más en un lugar que en otros. Me dolería pensar que fuera así. Me dolería caer si tú quieres, si me permiten la palabra, en la soberbia de que yo soy mejor siendo bueno con otros que otros, ¿no? Entonces, no sé si vaya me vayan siguiendo en la parte de desde qué paradigma estoy partiendo. Si yo parto del paradigma competencia entre áreas de la organización, diría, no, desde ahí no voy a resolver más que aumentar la diferencia entre las áreas. Si hablo desde el paradigma de competencia, estaría pensando en mejores prácticas, transferirlas a otras, ¿sí? Desde un aspecto de solidaridad, no desde un aspecto de competencia, desde un principio de subsidiariedad más que de competencia, ¿no? Si tú tienes menos que yo, pues yo lo que hago para ayudarte a que crezcas y cuando crezcas vas solito y luego ayudas a otros. Pero es más que nada ese punto. No sé si me detendría aquí para ver si la respuesta, Yadira, más que respuesta, el comentario te sirve. Sí, muchas gracias. Gracias, Yadira. Miri. Sí, la otra cuestión que preguntaría yo es, ¿tú cómo lo percibes en tu empresa? ¿Cómo lo percibes desde de las distintas identidades? ¿Yo, Jorge, o yo, Yadira? Yadira, Ajá. Yadira, porque tú, George, nos estás hablando de un punto ideal. Inclusive dices, me dolería. Y la Ujú. realidad, ¿qué me dice? ¿No? Entonces le pregunto a Yadira, aquí estamos hablando de un punto ideal y por el otro lado es tú qué percibes, qué es lo que pasa entre cada identidad. ¿Hay una competición social? Bueno, de hecho estuve averiguando durante pues mi estancia en Colombia y pude darme cuenta que hay muchos estados que tenemos la misma
necesidad, particularidad, que es el apoyar a los pueblos originarios indígenas, porque realmente no tenemos a un líder o a una persona que vea por los derechos humanos de los pueblos o de los grupos indígenas. Así que nosotros realizamos una iniciativa o más bien una petición a nivel internacional que desde lo internacional se fomenten los derechos humanos para las personas indígenas, porque realmente ya son pueblos originarios en el olvido. Son muy contadas las personas que hablan la lengua natal y lo que queremos es fomentar todavía esa cultura, esa lengua y que no se pierda la identidad de nuestras tribus. Así que lo que realizamos es subir convocatorias para que los mismos jóvenes de cada pueblo originario que tienen ya el lenguaje español puedan ser reconocidos como líderes de su tribu y que nos ayuden a participar dentro de su comunidad, porque cada uno se rige en base a diferentes leyes a como nosotros estamos acostumbrados. Ok. Y me parece que aquí estás hablando de otra situación. Por un lado, de que puede haber competencia social entre las entidades, entre los distintos teletones, y por otro lado, que puede haber un descuido, un olvido de las comunidades a grado tal que se ha dejado de hablar la propia lengua, ¿no? Que se han ido perdiendo los dialectos, etcétera. Por este olvido, por esta falta de trabajo, de seguimiento, de unión entre las comunidades. ¿Es así? Así es. Ok. Me parece que este término del cual nos habla Jorge es como una perspectiva ideal, pero bueno, al menos en la práctica, desde mi muy particular punto de vista, siento que es y ha sido un proceso difícil y que a veces cada sucursal, cada identidad y demás sí tiene diferencias y se deja llevar por el entorno. De hecho, por ejemplo, y perdón, es que estoy conectando la computadora y se resbaló el regulador. De hecho, por ejemplo, a nivel de la NOM 035, tan hay diferencia que se sugiere que se aplique una NOM por cada centro de trabajo, porque se sabe que la cultura organizacional jala. Y entonces lleva implícite, aunque tengan una misión y unos valores en común, se ve que cada lugar de franquicia o cada identidad o cada centro de trabajo, con que uno esté en Ermita Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, y otro esté en Lindavista, se rige de manera diferente. Entonces, esto a veces hace, si no hay un cuidado dentro del liderazgo, que se lleven normas diferentes o que parezcan enemigos en lugar de amigos. Entonces, tiene mucho que ver con el manejo, con el cómo se fomenta la cultura organizacional y la integración entre los equipos. Era un poco también lo que quería contestarte. No sé si ayuda a esto. ¿Sí? Y George, tienes tu manita levantada. Te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, es cierto, a veces me han tachado y sobre todo el patronato y el consejo allá en Alternare y me dice que a qué horas empiezo a hacer mis cantos gregorianos, ¿no? A qué horas empiezo la sesión de evangelización cuando saco este tema. Pero es cierto lo que comentas, Miri, el hecho de que vivimos una realidad es clara, de que las organizaciones no tienen ese nivel tal vez de aspiración porque a final de cuentas están dirigidas por personas.
y las personas a veces nos perdemos en el camino entre las broncas que vamos teniendo, entre los intereses personales, entre el ego que a veces nos gana, entre la competencia con otros, entre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar emocionales que tenemos con otras personas, y de repente nos hallamos perdidos en lo humano y dejamos de ver el propósito de la organización. Eh, es cierto, es idealista, pero creo que desde ese idealismo se puede cambiar la realidad. Eh, sé que el comentario que haces, Miri, no es conformémonos con lo que tenemos y de ahí. No, más bien creo que en lo que yo recibo de ti, de lo que estás diciendo, partamos de la realidad que es esa, que es muy difícil aplicarlo en las organizaciones y llegar a un nivel en donde este idealismo en el cual la gente puede hacer cosas diferentes a partir de tener un propósito y mantener ese propósito en la organización, eh, puede ser utópico, pero sí, la utopía sirve para caminar de alguna forma. Pienso, o al menos en mi experiencia propia, sabiendo que existe esa realidad difícil, esa realidad padecida, lo único que me puede hacer cambiar esa realidad es precisamente mantener el idealismo del propósito de la organización. Cuando la organización pierde ese propósito, es cierto, a mí me ha sucedido con otras organizaciones, sabes que mejor me retiro, porque ya el propósito inicial no es a partir del cual yo me incorporé y me involucré. Porque me involucré más que por los jefes, más que por las oficinas, más que por la prestación, por el propósito. Si el propósito deja de ser algo importante para la cúpula directiva, entonces ya no es un lugar para mí. Ujú. Claro. Bueno, ahí tal vez es una postura un tanto cuanto más personal que, que, que general, ¿no? Ujú. Pero a lo que quería llegar es, el punto de partida es esa, la realidad que nos planteas, tanto tú, Yadira, como tú, Miri. Es la realidad y lamentablemente en algunos lugares es más cruda que en otros. Claro. No puedo pensar en No, los partidos sí, políticos, ¿no? sí, no. O sea, a ver, aclaración. Coincido totalmente contigo. Ujú, Nada más que la pregunta de Yadira fue, ¿puede haber competición social? La respuesta es sí, dentro de una misma organización. ujú, Eh, que desde una visión idealizada, y a lo mejor yo siento que es diferente a utopía, porque a veces se maneja utopía como nunca vamos a llegar ahí. Y sin embargo, por ejemplo, cuando decimos tengo un sueño, tengo un ideal, como que hay una perspectiva de llegar, como cuando Nelson Mandela dijo, tengo un sueño de que todos seamos iguales, de que todos nos podamos subir al mismo transporte y no hay una separación entre negros y blancos. Tengo un sueño en donde todos seamos respetados y seamos vistos como personas importantes, ¿no? Entonces, el tener un sueño no quiere decir que es algo irreal o que no se va a lograr. Y me parece que justo la visión del libro de psicología organizacional de Chavenato y justo lo que nosotros estamos aquí enseñando como parte de psicología organizacional es eso. ¿Cómo podemos traer un bienestar integral a las personas y a las organizaciones? ¿Cómo podemos unificar esfuerzos de manera que estas empresas sean sostenibles y sustentables? ¿Cómo podemos promover un compromiso socialmente responsable? Y a lo mejor nos podríamos meter a muchos conceptos como la teoría U y demás, pero lo que estamos hablando, básicamente, al hablar de psicología organizacional, y está saliendo aquí, fíjense, de manera muy importante y muy evidente, es, si no hablamos de necesidades reales que suceden con las personas, a través de hablar de entorno, de emociones, de inquietudes, no estamos hablando de psicología organizacional.
Entonces, la psicología organizacional implica y abarca un todo que tiene que ver con el lugar al que pertenecemos, que tiene que ver con el tiempo, con el año con el que vivimos, con las necesidades inherentes del sistema de la persona y de la comunidad. Y todo eso es como una mezcla, un collage que va haciendo y definiendo el trabajo que realizamos. Y si lo ignoramos, pues sucede lo que tú dices, George. Es como mocharle una pierna, un brazo y decir, seguimos caminando. Y tal vez pues bueno, desde esta visión, desde esta experiencia en la consultoría, lo que yo creo es que si no vemos los problemas que tenemos, no podemos llegar a ningún ideal porque no estamos reconociendo de qué pie cojeamos. Entonces, para poder trabajar en una realidad, primero hay que reconocerla, mirarla de frente así, crudamente, y entonces decir, este es nuestro estado actual, estas son todas las brechas que tenemos que trabajar, que tenemos que sortear para llegar a este sueño, como el sueño que estableció Nelson Mandela, y que nosotros tenemos nuestro derecho y nuestra obligación de establecerlo. Y si no establecemos esas necesidades de manera muy realista, muy cruda, pues no vamos a poder atacar nada, ¿no? Porque vamos a estar en una utopía que me encanta que las personas y las organizaciones pongan misión y valores que no conocen los equipos de trabajo y que suenan, ¡no, hombre!, maravillosas. Y entonces lo que nosotros queremos ser es un equipo libre, integrado, que esté volcado en las necesidades del cliente y demás. Y si tú les preguntas a las personas cuál es su misión, dicen no sé. O dentro de las políticas y lineamientos, como les decía yo, esto del banco al que estuve sujeta, es después del cuarto aviso y de la tercera visita y de la 15ª llamada, me hicieron un anuncio de los servicios del banco. A ver, lo que yo estoy queriendo es cancelar mi tarjeta, no me repitan los anuncios del banco que me mandan por correo, a nivel papelería, si yo estuve esperando 20 minutos a que me contestaran, fue porque me estuve recetando ese anuncio durante 20 minutos. Y luego todavía el muchacho me lo vuelve a repetir de manera verbal. ¿Eso es considerar las necesidades del usuario? Pues nada más no. Entonces, estamos perdiendo la congruencia entre lo que hacemos y lo que vivimos. Y bueno, es muy difícil, es un reto impresionante el unificar valores, pero creo que lo hemos visto, George, en la práctica cuando aplicamos la norma 035 y vemos que cada centro de trabajo está diferente. Entonces los líderes te dicen, ay caray, ¿qué estamos haciendo y cómo lo podemos unificar? Y lo hemos trabajado de la mano junto con ellos. Entonces estos ideales aspiracionales, claro que son posibles. Y si los tenemos establecidos, vamos a llegar más fácilmente a ellos que si no los reconocemos. Entonces, estas conversaciones que se dan aquí son importantes, son poderosas, son justamente lo que nos sacude y nos trae a la conciencia qué elementos tenemos que observar para poder construir juntos. Qué bueno. Desde ahí, sí quisiera invitarlos a un receso para que puedan tomar su aire, estirarse y demás. Son las 11:39, prácticamente 11:40. Si les parece bien, regresamos a las 11:50 para continuar con el proceso. ¿Sí? Perfecto. Muchas Muy gracias, bien. Miri. Ya. Gracias, Yadira. Hasta luego, nos vemos en un ratito. Gracias. A ustedes.